que voy a estar demostrando a la hora de, hermano, exponer estos versículos de la Biblia. En medio del conflicto espiritual, la iglesia es una comunidad triunfante porque Cristo, hermano, garantiza nuestra victoria y Él ha provisto medios para nuestra preservación y perseverancia. Hermanos, porque el domingo pasado no hicimos una pausa en este estudio y no pudimos continuarlo, quiero, a manera de introducción a lo que vamos a estar viendo en este día, hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en nuestro estudio y consideración del capítulo 12 de Apocalipsis. Al nosotros estudiar este capítulo, hermano, aprendimos que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 representa, hermano, la iglesia universal de Cristo, la cual refleja el carácter glorioso de Cristo, a la cual Cristo le ha dado autoridad para predicar el evangelio y extender su reino en la tierra. Y hermanos, hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo de creyentes que comparten con Cristo su victoria. También, amados hermanos, aprendimos que la iglesia vive en medio de un conflicto espiritual del cual nosotros no podemos escapar, un conflicto entre la serpiente antigua y Jesucristo, el cual tuvo su origen en el cielo y se refleja, se hace visible de este lado de la eternidad. Y eso fue, hermano, lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado. De manera, quiero enfatizar simplemente acerca de esto, hermano, es que la iglesia de hoy, tú y yo, los creyentes, los cristianos, debemos de interpretar nuestra vida y nuestras circunstancias a la luz de esta verdad, que vivimos en medio de un conflicto espiritual que no podemos ignorar, del cual no podemos escapar. Amados hermanos, vimos que este conflicto espiritual se hace visible o se expresa en la propagación de falsas doctrinas para arrastrar a la iglesia en el error, y se pone también de manifiesto en el intento de Satanás de distorsionar el carácter de Cristo, el carácter de Dios en la mente de su pueblo. Básicamente, el corazón de este conflicto espiritual es el intento de Satanás de distorsionar el carácter de Dios en la mente del pueblo de Dios, para que dejemos de confiar en Dios y nos separemos de Él. Este conflicto espiritual se pone manifiesto en la propagación de falsas doctrinas que se desarrollan o tienen lugar dentro de la iglesia a través de falsos maestros, los cuales Satanás usa para llevar a muchos a poner su fe en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, en un fundamento que no es el fundamento de la Escritura. Pero también este conflicto espiritual entre la serpiente antigua, el dragón y Cristo se pone de manifiesto, hermanos, en la persecución de la iglesia. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, dice el texto, hermano, que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, cuando el dragón vio que fue, hermano, expulsado del cielo y no pudo llevar a cabo su rebelión, al llegar a la tierra, ¿qué pasó? Dice la Biblia, hermano, que persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Todo su odio, toda su rebelión, todo su antagonismo contra Cristo, contra Dios, Satanás lo expresa, lo proyecta hacia la iglesia, que es la simiente de Cristo, es la descendencia de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros leemos este pasaje, también nosotros notamos, no podemos ignorar el lenguaje que Juan usa. Este es un conflicto espiritual que tiene como propósito destruir a la iglesia. Tiene como propósito, hermano, devorar a la iglesia. Es un conflicto, hermano, severo. Es un conflicto, hermano, que en realidad ni usted ni yo podemos hacerle frente a este conflicto nosotros solos. Si todo lo que nosotros tuviéramos en la Escritura es el anuncio de que estamos en medio de un conflicto, hermano, esa verdad nos puede dejar a nosotros desalentados.
Porque ante el dragón y ante la persecución y esta batalla que Satanás lleva a cabo contra la iglesia, hermano, la pregunta que nosotros debemos hacernos, si nos hacemos, es cómo la iglesia puede hacer frente a este conflicto espiritual. ¿Cuáles son las herramientas que Dios ha provisto para que la iglesia permanezca firme hasta el final y podamos disfrutar de la consumación de nuestra redención? Y esa es esa pregunta a la que voy a estar respondiendo en esta mañana, hermano, al considerar estos versículos. Quiero decirle algo, hermano. Una de las estrategias de Satanás para distorsionar el cimiento y corroer el cimiento de la iglesia es precisamente diseminar entre la iglesia un concepto equivocado de la guerra espiritual. Si usted lleva tiempo en la iglesia, si usted nació en la iglesia, usted ha escuchado en más de una ocasión la expresión guerra espiritual. Y esto es una realidad que la Biblia le enseña, como lo hemos visto en Apocalipsis. Sin embargo, es una realidad que en la mente de muchos cristianos está distorsionada, porque aunque sabemos que es real, la iglesia hoy no sabe cómo enfrentar y cómo lidiar con esta realidad. Y es por eso que Apocalipsis 12, del 10 al 17, es tan importante para nosotros en esta mañana. ¿Cuáles son los recursos divinos que Dios ha provisto para nuestra preservación en este conflicto y para nuestra perseverancia? Hermanos, teniendo esto en mente, quiero considerar con ustedes el primer recurso divino que Dios ha provisto para nosotros. Y es para nuestra perseverancia, nuestra preservación. Hermano, Dios ha provisto la seguridad de nuestra victoria. Dios ha provisto la seguridad de nuestra victoria. Mira conmigo el versículo 10 y vamos a leer hasta el versículo 12. Versículo 10 hasta el versículo 12 dice la palabra de Dios: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero que considere conmigo detenidamente estos versículos. Hermanos, después de anunciar a la iglesia y de advertir a la iglesia acerca de este gran conflicto, después de explicar en detalles cuál es la naturaleza, la causa de este conflicto espiritual en que la iglesia está involucrada por ser parte de Cristo, ahora, hermano, el texto consuela a la iglesia. Y lo consuela estableciendo cuál es el fundamento de la victoria de la iglesia. Comienza estableciendo el hecho de que en medio de este conflicto, aunque es un conflicto ensangrentado, aunque es un conflicto, hermano, difícil, violento, Dios consuela a su iglesia estableciendo esta verdad. En medio de este conflicto, la iglesia es una iglesia victoriosa. La victoria de la iglesia está garantizada y eso es motivo para que la iglesia se regocije en el Señor en medio del conflicto. Y esto lo vemos en el hecho de que el capítulo 12, el versículo 12 comienza con una declaración: por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Hermanos, la idea aquí es que Dios está diciendo a la iglesia, a ti y a mí hoy también: es verdad que hay un conflicto, es verdad que este conflicto es severo, muchos de ustedes van a ser perseguidos, muchos de ustedes van a ser asesinados incluso por causa de Cristo. Sin embargo, regocíjense.
el cielo. Y la razón por la cual dice regocíjense en cielos y todos los que moran en ellos, cuando habla de todos los que moran en ellos, no está hablando solamente de los ángeles, sino que está hablando también de la iglesia triunfante que está en gloria. Regocíjense porque la victoria de la iglesia en la tierra está garantizada. Ahora, ¿dónde está fundamentada esta victoria? Quiero que, y ahí es donde quiero detenerme en esta mañana con ustedes. Dice el texto que Juan oyó una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y el verso 11 comienza diciendo: ellos, o sea, la iglesia, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Amados hermanos, en medio de este conflicto, y a pesar de la agresividad del dragón, nuestra victoria como iglesia está garantizada, hermano, porque los creyentes hemos sido hechos partícipes de la victoria de Cristo sobre el dragón y la serpiente antigua. Ese es el fundamento de nuestra victoria. Hermanos, en medio de este conflicto, la iglesia tiene que regocijarse, tiene que estar tranquila sabiendo que, hermanos, no importa aún cuando el diablo y todos los demonios se levanten contra la iglesia, nuestra victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque nuestra victoria es la victoria de Jesucristo. Cristo venció a la serpiente, y la victoria de Cristo sobre la serpiente y sobre el dragón es una victoria legal y es una victoria, hermano, irreversible. Es una victoria, hermano, contundente, definitiva, de la cual tú has sido partícipe por medio de la fe en Cristo. Cuando tú creíste en Cristo y te arrepentiste de tus pecados, Dios te hizo partícipe de esa victoria, de la victoria de Jesucristo. Y como le decía, hermanos, es una victoria legal y es una victoria, hermano, irreversible, contundente. Y usted me preguntará: pastor, ¿dónde usted lo ve en el texto? Bueno, mira lo que dice el final del versículo 12. El final del versículo 11, el final del versículo 10. Dice: porque el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Esa palabra "ha sido arrojado" es una palabra que ilustra el hecho de que Satanás, como acusador del pueblo de Dios, fue expulsado de la corte celestial. A Satanás, cuando dice que fue arrojado, fue que lo que está transmitiendo, hermano, es el aspecto legal de la victoria de Cristo sobre Satanás. Dice la palabra de Dios, hermano, que el acta de decretos que había contra nosotros, cuando Pablo le escribe a los colosenses, él le dice: el acta de decretos que hay contra nosotros, que había contra nosotros, fue anulada porque fue clavada en la cruz de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el acta de decreto que estaba contraria a ti, que era contraria, que exponía tu culpabilidad, fue anulada porque Cristo pagó el precio por tu rebelión. Cristo pagó el precio de tu rebelión. La ley decía: todo el que pecare, todo el que rompa la ley, debe de morir. Y Cristo murió. Amén. Cuando Cristo murió, Satanás perdió todo el derecho legal de acusar a los hijos de Dios. Por eso fue expulsado de la corte celestial. Ya no tiene lugar, no puede acusar a los hijos de Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y el acta de decreto que estaba contra ti fue anulada por Jesucristo. Amén. Pero también es una derrota, hermano, irreversible, contundente. Porque también cuando Pablo escribe a los colosenses, hermano, en ese mismo versículo que dice que el acta de decreto que estaba contra nosotros fue anulada,
Él dice que en la cruz del Calvario, Cristo exhibió públicamente a las potestades y a los principados. En la cruz del Calvario, aleluya, Cristo exhibió públicamente su triunfo contundente sobre Satanás y los demonios. Ahora el diablo ya no tiene derecho legal de acusarte delante de Dios, porque Cristo es tu abogado. Ya, hermanos, el diablo no tiene potestad y autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo exhibió públicamente su triunfo sobre Satanás y los demonios. Hermanos, es por eso que Pablo anima a la iglesia de los romanos como la anima en el capítulo 8. Quiero que tú vayas conmigo a Romanos capítulo 8, verso, hermanos, 28 en adelante. Romanos capítulo 8, vamos a leer específicamente desde el verso 33 hasta el 39. Amén. Hermanos, antes de leer estos versículos, solamente quiero decirte algo para que tú puedas entender este texto, porque este pasaje que vamos a leer, muchas veces nosotros lo leemos fuera del contexto bíblico, sin una teología bíblica, como mencionábamos en la escuela dominical. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es el resultado del diablo haber sido arrojado del cielo. Esto que usted va a leer ahora es el resultado de la victoria legal y contundente de Cristo sobre Satanás, victoria de la cual todos los creyentes hemos sido hechos partícipes por medio de la fe en Jesucristo. Es por eso, hermano, que Pablo le dice a la iglesia de Roma: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Sobre qué base Dios justifica a sus escogidos, a los creyentes? No sobre la base de tu justicia, sino sobre la base de la justicia perfecta de Jesucristo. Amén. Por eso Satanás no te puede acusar, porque Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección en tu lugar, y al tú haber sido hecho partícipes de Cristo y de su victoria, al tú unir tu vida a Cristo, ya ahora Dios te mira a través de los lentes de Cristo. Por eso dice el texto: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, pero Dios te justifica sobre la base de la justicia perfecta de Cristo. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, aleluya, es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y mira lo que dice aquí, hermano: tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, esto es posible porque Satanás fue arrojado del cielo. Amén. Cristo venció, y su victoria es una victoria, la repito, legal. You don't have any claim over your life if you are in Christ. Y es una victoria contundente.
irreversible. Por eso es que los cristianos hoy podemos decir que en todas estas cosas, a pesar de que el dragón enfurecido ha ido en contra de la serpiente, en contra de la iglesia, y hace guerra a la iglesia, en todas estas cosas, Satanás no te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Cristo venció definitivamente a Satanás. Tu victoria sobre el diablo es la victoria de Jesucristo. Amén. Y en esa verdad debemos regocijarnos. Amén. Ahora bien, hermanos, la razón, dice el verso 11, quiero que mire el verso 11 nuevamente conmigo, dice, y ellos, de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, no quiero que pierdan de vista la declaración, la profundidad de esta declaración. La iglesia venció por medio de la sangre del Cordero. Esto hace referencia a lo que acabamos de decir. Nuestra victoria está en la victoria de Cristo, el cual murió. Por eso Pablo dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Cristo murió y su victoria es nuestra por la fe. Y eso es significativo porque nos confronta, hermano, con una realidad que muchas veces nosotros perdemos de vista. Y es esta realidad, hermanos. Nosotros, en medio de este conflicto espiritual, Cristo, número uno, aseguró nuestra victoria. Tú no tienes que pelear contra el diablo. Lo repito, tú no tienes que pelear contra el diablo. Tú no tienes que vencer al diablo. Cristo ya lo venció por ti. Cristo lo venció y su victoria es tuya. Y la razón por la cual esto es importante que lo tengamos en cuenta es porque, hermanos, porque la victoria de Cristo es tu victoria por la fe. Porque nuestra victoria contra el dragón ya está garantizada y Dios quiere animarte con esa verdad. Eso implica que tú no tienes que atar al diablo. Cristo ya lo ató. Eso significa que tú no tienes que arrebatarle nada al diablo, porque el diablo ha sido vencido por Cristo a favor tuyo. Y la razón, y esto es significativo, hermano, porque muchas veces usted va a escuchar cristianos atando a Satanás y arrebatando lo que hay canciones incluso que son muy populares en el mundo evangélico. Yo arrebato lo que Satanás me robó. Tú no tienes que arrebatar nada, porque Cristo venció a Satanás. Amén. Y su victoria es tuya. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos frente entonces? ¿Cómo nosotros, si no es atando a Satanás porque ya él fue atado, si no es tratando de machacarlo porque ya el diablo fue machacado, cómo yo le hago guerra? ¿Cómo la iglesia, partiendo en esta realidad, cómo nosotros hacemos frente al conflicto espiritual? Hermanos, la manera en que la iglesia hace frente al conflicto espiritual en que vive, sobre el fundamento de la seguridad de nuestra victoria, es, hermanos, en primer lugar, permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo, predicando el Evangelio, amados hermanos, llamando a Cristo más que nuestra propia vida. Esa es la manera de nosotros permanecer firmes. Esa es la manera de enfrentar a Satanás y la artimaña del diablo. Y eso lo sabemos porque el texto dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cristo. Y dice, y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando la iglesia predica el testimonio de Jesús, cuando la iglesia predica el Evangelio, la iglesia está empujando, está haciendo resistencia al dragón y a la serpiente antigua, y el reino de Dios se establece en la tierra. ¿Por qué tú crees, hermano, que uno de los mandamientos o uno de los imperativos más difíciles para que nosotros más descuidamos es predicar el Evangelio? El diablo te llena tu mente de excusas, siempre tienes algo que hacer más importante. Y eso, hermano, tu negligencia, nuestra apatía en predicar el Evangelio y hacer a Cristo famoso en el mundo, es una expresión de este conflicto
espiritual entre la serpiente y Cristo. Por eso la Biblia dice, y ellos lo vencieron, no atándolo, no fajándose con el diablo en las oraciones, sino permaneciendo en Cristo. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Nadie nos podrá separar de Cristo. Ellos lo vencieron predicando el Evangelio, por la palabra del testimonio de ellos, porque a pesar de que el dragón hizo guerra contra la mujer, la iglesia no dejó de predicar el Evangelio. Pero ellos también lo vencieron, dice, y no, dice el texto, hermano, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. La iglesia, al hacer frente a esta realidad, amando a Cristo más que todas las cosas. ¿Y no es ese nuestro problema hoy? Que nuestro amor se ha invertido. Nos amamos a nosotros mismos más que lo que amamos a Cristo, y eso se ve en la manera en que tomamos decisiones, eso se ve en nuestra apatía espiritual, eso se ve en nuestra negligencia espiritual. Oh, mis hermanos, nuestra victoria está asegurada, pero nuestra victoria se pone manifiesto en estos tres aspectos: permanecer en Cristo, dar testimonio de Cristo y amando a Cristo más que todas las cosas. Esa es la expresión de nuestra victoria. En segundo lugar, hermanos, el segundo recurso que el Señor nos ha dado en su palabra a la iglesia en medio de este conflicto espiritual es el consuelo de su presencia. El consuelo de su presencia. Mira el versículo 13 en adelante. Amén. Dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El consuelo de su presencia es un recurso que Dios nos ha dado a nosotros, su iglesia, para que podamos navegar a través de este conflicto espiritual del cual no podemos escapar. Y cuando hablo de la presencia de Dios, no estoy hablando de un concepto místico. Estoy hablando de la presencia real de Dios con su pueblo. Estos versículos que acabamos de leer están preñados de imágenes, hermanos, que nos llevan de regreso al Antiguo Testamento. Cuando la audiencia de Juan leyó esta porción, ellos, hermanos, lo primero que vino a su mente fue precisamente el libro de Éxodo, porque el trasfondo de estos versículos está precisamente en el libro de Éxodo, que vamos a ver en un momento, y en el libro de Deuteronomio. Ahora, cuando digo que no estamos hablando, cuando hablo del consuelo de su presencia, no estoy hablando de un concepto místico. ¿A qué me refiero? Para la mayoría de los creyentes hoy, la presencia de Dios se ha reducido a nuestras emociones. Si estoy en el culto y me erizo, eso significa que Dios estuvo en el culto. Si siento esa sensación de euforia emocional, eso significa que Dios estuvo en el culto. De hecho, para muchos, esa es la evidencia mayor, no solamente de que Dios está en un servicio, sino que también es la evidencia de que una iglesia está viva. Por eso cuando, por ejemplo, muchas personas van a una iglesia y no sienten esa euforia emocional y ese erizamiento y no nos caemos desmayados en el piso, generalmente decimos esta expresión: oh, esa iglesia está muerta. Y la razón, el reloj o la medida que usamos para
ese tipo de declaración es precisamente que no sentimos la presencia de Dios. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios con su pueblo, la Biblia no nos enseña o no nos llama a experimentar o sentir la presencia de Dios. Porque Dios, hermano, la presencia real de Dios con su pueblo trasciende tus emociones y tus sentimientos. Tú puedes que lo sientas, no es importante si lo sientes o no, es irrelevante. Esta es la verdad. Dios permanece con su pueblo. Dios va delante de su pueblo. Dios, hermano, consuela a su iglesia comunicándole esta verdad, que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esa verdad triunfa sobre tus emociones. Esa verdad triunfa sobre tus circunstancias. Y esto lo vemos en el texto que tenemos delante. Dice la Biblia, hermano, quiero llamar la atención de ustedes nuevamente al versículo 14. Dice el versículo 14: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. Quiero hacer una coma aquí, un paréntesis aquí, porque quiero enfatizar más bien la coma. Dice, hermano, el texto, que se le dieron a la mujer las dos alas del águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, coma, y dice el texto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo y medio tiempo. Quiero que tomemos un tiempo para extraer las verdades que están en este versículo. Hermanos, el versículo 14 retoma la idea del versículo 6. Vamos a ir al versículo 6 nuevamente. Dice el versículo 6: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Lee ahora el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El versículo 14 lo que está haciendo es ampliando, dando más luz a lo que el versículo 6 comunica. ¿Y qué es lo que el versículo 6 comunica? Que la mujer huyó al desierto. ¿Y cómo huyó al desierto? Dice el texto: se le dieron las alas del gran águila. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando la audiencia de Juan leyó esto, lo que vino a su mente fue precisamente, hermanos, las palabras de Dios a través de Moisés, cuando le recordó a su pueblo la manera en que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto y los llevó de Egipto al desierto. Mira conmigo Deuteronomio capítulo 8, versos 15 al 16. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versos 15 al 16. Es a esto, hermano, que dice Moisés aquí, que se refiere, que relata Juan en Apocalipsis 12, cuando dice que a la mujer se le dieron las alas del gran águila. Es a esto lo que se refiere. Dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Vamos a hacer un alto aquí. Estas serpientes abrasadoras y escorpiones son símbolos de qué, hermano? De Satanás, del dragón y la serpiente antigua. Dice: tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien.
en Apocalipsis dice que a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila, está haciendo referencia al hecho, a la manera poderosa en la que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, hermano, y lo guió a través del desierto, lo cual era símbolo, lo cual era sombra, no solamente de la redención que Dios llevaría a cabo en su pueblo a través de Jesucristo, sino que también es sombra de la manera en que Dios sustentaría a su pueblo y guiaría a su pueblo en este peregrinaje hasta el día en que Cristo venga por nosotros. De la misma manera, hermanos, que en el desierto Dios guió a su pueblo y le dio agua de la roca y lo alimentó con maná. De esa misma manera, en el desierto de nuestras vidas, en el desierto de nuestro peregrinaje en este mundo, Dios va delante de su pueblo. Dios va delante de nosotros, hermano, e intencionalmente nos protege, nos guarda del maligno para que no nos pueda tocar, para que nuestra fe no falte. Ante la realidad de que vivimos en este mundo, en este conflicto espiritual, ante la realidad que vamos en nuestro peregrinaje por el desierto de la vida hasta llegar a la Canaán celestial, hasta el día en que Cristo venga por nosotros, la iglesia es consolada con la realidad de que en medio del desierto Dios va con su pueblo, protegiéndonos de nuestros enemigos, sosteniendo nuestra fe para que nuestra fe no falte y lleguemos hasta el final. Amados hermanos, mira cómo Éxodo, el libro de Éxodo nos ilustra esta verdad. Vamos todos de regreso a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer verso 21 al 22. Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amados hermanos, Dios mismo, Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Él lo guió por el desierto, hermanos, pero Dios iba delante de ellos. De la misma manera, Dios hoy va delante de nosotros hasta el día en que lleguemos a la Canaán celestial. No importa cuál es tu circunstancia, no importa cuán árido sea el desierto por el cual tú estás pasando, si tú estás en Cristo, oh iglesia, toma consuelo en la realidad de que Dios va delante de ti. Él es el Dios que camina delante de su pueblo para que su pueblo pueda avanzar de día y de noche, lo cual es una expresión, hermano, que si la fuéramos a traducir a la luz de Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17, la traduciríamos de esta manera: Dios va delante de su pueblo para que su pueblo pueda perseverar hasta el fin y llegar a la consumación de nuestra redención. Ante la realidad de que tenemos un enemigo, la iglesia es consolada con esta verdad: Dios va delante de nosotros. Y como dice también la Escritura, para nuestro consuelo es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay nada que temer. Dios está con nosotros. Es por esa razón que cuando Jesucristo nació, hermano, y el ángel le anuncia a María, van a tener un niño, hermano, él le dice: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Es por esa razón que cuando Juan escribe su evangelio, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios que habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó significa, hermano, que Dios hizo su morada en medio de su pueblo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Es por eso que cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, una de las cosas que él ve, él no solamente ve al Hijo del Hombre en el esplendor de su gloria, sino que ve a 7 candelabros y en medio de ellos al Hijo del Hombre que se paseaba. Y la Biblia nos dice que el candelabro son la iglesia. O sea, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se pasea en medio de su iglesia porque Él está en medio de su iglesia. Amén. A pesar de su iglesia. Oh, mi hermano, toma consuelo. Dios está con su pueblo. Amén. Él ve delante de ti, sosteniéndonos y cuidándonos. Amados hermanos, es por eso que dice el texto. Cuando dice el pasaje, vamos a regresar a Apocalipsis, hermanos, porque no quiero no quiero que pierdas de vista este detalle. Por cuestión de tiempo no vamos a buscar el texto, hermano. Yo solamente lo quiero mencionar. Mira Apocalipsis capítulo 12, verso 14, nuevamente. Vamos a leer hasta el verso 16. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de su presencia, de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Hermanos, ya nosotros vimos la seguridad de nuestra victoria como el recurso que Dios nos ha dado para navegar seguros en medio de este conflicto espiritual. Vimos ya el consuelo de su presencia. Y por último quiero ver con ustedes, hermanos, el cuidado de Dios en medio del conflicto. El cuidado de Dios en medio del conflicto. Hermanos, una vez más, cuando la audiencia de Juan leyó este pasaje, una vez más fue de regreso ¿a dónde? Al libro de Éxodo. Cuando dice la Biblia, hermano, que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado sobre su boca, hermano, está haciendo referencia al momento, hermano, en que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, usted recordará que ellos salieron de Egipto por el desierto, llegaron al Mar Rojo, y delante de ellos tenían el mar, y detrás de ellos tenían el ejército egipcio que venía persiguiéndolos. No quiero que lo busques por cuestión de tiempo, solamente anótalo en tus notas. Yo lo voy a leer para que tengas el contexto de este versículo. Dice, apunta ahí en tu nota, Éxodo 14, 19 al 22. Dice: y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Es a esto, hermano, a lo que hace referencia Juan cuando dice, hermano, que la tierra abrió su boca y tragó el agua, el río que el dragón soltó por su boca. Hermanos, él está haciendo esa expresión, esa imagen, tiene su trasfondo aquí en este versículo de Éxodo,
para resaltar el hecho, hermano, de que Dios no solamente va con su pueblo, sino que Dios ha provisto cuidado para su pueblo. Dios es poderoso para usar recursos naturales y sobrenaturales para proteger a la iglesia a fin de que permanezcamos hasta el fin. Y acerca del cuidado de Dios para su pueblo, quiero que notes, hermano, la extensión de su cuidado. Hermano, quiero que notes por un momento, ahí en el versículo 14, al final del versículo 14 dice, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? Ese texto evidentemente está hablando de la extensión del cuidado por el tiempo en el cual Dios cuidaría a su pueblo. Sin embargo, es importante, hermano, que tú notes que esta expresión, tiempo, por un tiempo y la mitad de un tiempo, hace referencia a la misma espacio de tiempo del cual habla el versículo 6. Mira el versículo 6 nuevamente. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esta expresión 1260 días y un tiempo y la mitad de un tiempo es la misma cantidad de tiempo. Es, amados hermanos, la misma cantidad de tiempo de la cual habla también Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 por un momento. Dice el versículo 1: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y sigue leyendo, hermano: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos 1260 días en el cual la iglesia será sustentada son los 42 meses, y estos 42 meses, hermano, abarcan el tiempo desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Durante ese periodo de tiempo, Dios ha prometido proteger y cuidar a su iglesia. Dice, hermano, el texto de Apocalipsis capítulo 12, que en el desierto la iglesia sería sustentada. Su pueblo, la mujer, sería sustentada. Y esta palabra sustentada significa transmite la idea de alimentar, transmite la idea de criar, transmite la idea, hermano, de capacitar, de entrenar. Y ahora quiero que notes, para terminar, no solamente que Dios ha prometido cuidarnos todo el tiempo en nuestro peregrinaje, sino que yo quiero que tú veas dónde tiene lugar el cuidado de Dios para la iglesia. Dice, hermanos, el verso, Apocalipsis 12, verso 14. Dice así: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada. Hermanos, ¿cuál es el lugar de la iglesia? ¿Cuál es ese lugar? Hermanos, en el desierto del peregrinaje, no quiero que pierda de vista esto, en el desierto de nuestro peregrinaje, en tierra árida donde no hay agua, allí Dios ha provisto un lugar para sustentar a su pueblo en medio del desierto. ¿Sabe cuál es ese lugar? Ese lugar es la iglesia. La iglesia es el contexto donde Dios, hermano, alimenta, sostiene y entrena a sus hijos. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque la misma expresión que Juan usa aquí para referirse a su lugar, al lugar que había sido separado para la mujer, es el mismo texto, hermano, la misma palabra que usa Jesús en el Mateo capítulo 25 cuando habla de el lugar santo, que sería profanado cuando fue destruido el templo de Jerusalén.
La idea que está transmitiendo aquí, hermano, es que Dios cuida y protege a su pueblo en el contexto de la iglesia local. El lugar que Dios ha preparado para cuidar de ti, sostenerte y guiarte es la iglesia local. El lugar que Dios ha preparado en medio de nuestro desierto. ¿Sabes por qué esto es importante? Y termino con esto. Esto es importante, hermano, porque es un recordatorio de que usted nunca va a crecer lo suficiente. Escúchame bien. Tú nunca vas a crecer lo suficiente, ni nunca vas a madurar lo suficiente que llegues a decir, no necesito la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Tú nunca vas a llegar a ese punto. Porque la iglesia es el lugar en el desierto que Dios ha provisto para alimentarte, sustentarte y entrenarte. Nunca va a llegar un punto en que tú digas, ya leí toda la Biblia, me la sé de memoria, ya no necesito ir más a la iglesia. Hermano, todos los creyentes, todos aquellos que se expresan de esa manera, todos aquellos que creen que han madurado suficiente para decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, ya yo lo sé todo, esa persona no entiende ni su pecado, ni ha entendido el evangelio. Y probablemente no es salvo. El gran reformador Juan Calvino, hablando de la iglesia, decía de esta manera: aquellos que no tienen a la iglesia como madre, no tienen a Dios como padre. Y a lo que está haciendo referencia es que Dios cuida, alimenta, cría a sus hijos en el contexto de la iglesia local. La iglesia es la madre que Dios usa para que sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de Él. Tú nunca vas a crecer a un punto que tú digas, yo no necesito de la iglesia. Hermanos, Dios cuida a su pueblo en medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Quiero terminar con ustedes leyendo el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si tú eres creyente y estás en Cristo, yo creo que tú sepas en esta mañana que Dios ha provisto un cuidado para ti en medio de la iglesia local. Cuando tú vienes y participas con la iglesia en la adoración a Dios a través de los cantos, de la palabra cantada, a través de la predicación de la palabra, Dios, hermano, te alimenta tu fe, Dios sostiene tu fe, Dios te renueva cada día, renueva tu vitalidad espiritual en el contexto de la iglesia local. Y la iglesia local está compuesta por aquellos que guardan la palabra de Dios, que la ponen en práctica y tienen el testimonio de Jesús. Y esa expresión, tienen el testimonio de Jesús, habla de que la iglesia somos aquellos que nuestra vida está marcada por obediencia a la palabra. Y que porque hemos creído el testimonio de Jesús, el evangelio. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, tu vida está marcada por un patrón de desobediencia a Dios, yo quiero llamarte en esta mañana al arrepentimiento. Si tú estás fuera de Cristo, yo quiero animarte en esta mañana que hoy tú pongas tu fe en Jesucristo y te arrepientas de tu pecado. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. Él vivió y murió en nuestro lugar, fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día. Y es por eso que si tú estás hoy sin Cristo en esta mañana, sea que eres visitante o miembro de la iglesia, si tú estás sin Cristo, yo te llamo, arrepiéntete, cree en el evangelio y serás salvo. Y si tú eres creyente, toma consuelo en la verdad de que tu victoria está garantizada. Tu victoria es la victoria de Cristo. Dios va delante de su pueblo. Y en medio de la iglesia local, Dios ha provisto recursos para sostenerte en medio de tu desierto. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice el texto, hermano, Él, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice, tú unges mi cabeza con aceite. Y dice el salmista, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
el bien y las misericordias me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, en medio de este conflicto espiritual, Dios ha preparado una mesa para ti, en la cual tú eres alimentado y sostenido por medio de su palabra en el contexto de la iglesia local. Quiera Dios usar esta verdad para cambiar nuestra percepción de la iglesia. Quiera Dios usar esta verdad para confortar nuestros corazones y renovar nuestra fe. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque ha sido bueno compartir tu mensaje, ha sido bueno escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el ánimo de este tiempo. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo use tu palabra en esta mañana que ha sido predicada para hacerle bien a tu pueblo. Señor, en esta mañana te ruego que nos ayudes, oh Dios, en esta semana a vivir a la luz de esta verdad. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestra vida y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.